cómo tomamos decisiones, cómo el cerebro toma decisiones y cómo a partir de conocer esto que yo te voy a contar ahora, vos vas a poder tomar mejores decisiones de ahora en más. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que las decisiones que nosotros tomamos son la mayor parte de las veces, dice el doctor Facundo Manes, automáticas, no llegan a la conciencia, están condicionadas por memorias y emociones previas y cambian según el contexto. Entonces, si las decisiones se toman en el subconsciente, cuanto mejor vos prepares ese terreno subconsciente, mejores van a ser las decisiones que vos puedas tomar. Cuando uno desconoce todo esto, va tomando decisiones como en piloto automático, totalmente desconectado una cosa de la otra, y no sabemos por qué, pero entonces nunca emprendemos. Y muchas veces conozco muchos casos de emprendedores que han emprendido, que hoy por hoy tienen un trabajo independiente y que no logran escalar su negocio. ¿Por qué? Porque no están teniendo en cuenta cómo el cerebro está tomando decisiones. Hay un montón de cosas, en total son 7 que vamos a ver hoy, que se meten en la licuadora para que vos tomes una sola decisión. Todo es una decisión. Estar hoy con este suéter rosa es una decisión, haberme puesto aritos es una decisión. Lo cierto es que son mucho más intrascendentes y banales que si tengo que decidir renunciar a un empleo, con todo lo que eso puede suponer si yo tengo una familia y soy jefa de hogar y por lo tanto todos los ingresos dependen únicamente de mí. Lo primero es tener en cuenta que hay un sistema de pensamiento. Kahneman dice muy fácilmente, tenemos 2 sistemas de pensamientos, uno racional y otro irracional. Uno que nosotros podemos procesar, que nosotros podemos analizar, que nosotros podemos prever, y el otro es automático, resuelve enseguida. ¿En base a qué? En base a todo lo que te contaba antes. Entonces, son 2 sistemas de pensamiento que funcionan, siempre está predominando uno sobre el otro. Lo cierto es que cuanto más reactiva es tu forma de responder a lo que está pasando, entonces así también va a ser la decisión que vos estés tomando. Así como no vamos a aconsejar nunca ir a renunciar de buenas a primeras cuando te surja el primer problema, tampoco nos quedemos tanto analizando todo el tiempo lo que pasa porque nos vamos a quedar en esa parálisis por análisis. Entonces, comprender que hay estos 2 sistemas de pensamiento me van a ayudar a ordenarme en lo que estoy pensando, en lo que me motiva a pensar en esa renuncia y por lo tanto ver si esto tiene que ver más con una reacción por algo que me está molestando o si tiene que ver con una respuesta en pos de lo que yo quiero para mí y mi estilo de vida. Hacer esta diferencia nos va a ayudar muchísimo. Lo otro para tener en cuenta es el perfil emocional de tu cerebro. Así como está la inteligencia emocional desarrollada por Daniel Goleman, este perfil emocional viene de la neurociencia. Richard Davidson dice, los polos de este perfil emocional son patológicos, no los recomendamos. Las combinaciones intermedias en estos grises de unos y otros, ahí sí van a ser perfiles emocionales mucho más adecuados. Entonces, por ejemplo, darte cuenta que vos tenés mucha resistencia al cambio, que te cuesta mucho sobreponerte a las adversidades, es una primera muy buena manera de darte cuenta que entonces eso puede estar frenando tu intención de renuncia. ¿Por qué? Porque implicaría un cambio muy grande que a vos te está costando mucho. ¿Qué se puede hacer? Entrenar. Para eso puedes entrenar tu resiliencia y entonces vos vas a poder avanzar en flexibilizar esta resistencia al cambio que estás teniendo en el día a día. Y así con cada uno de los aspectos. Si, por ejemplo, vos tenés una actitud negativa, es decir, sos más pesimista, y lo descubrís en este perfil emocional porque todavía no es algo que te habías puesto a pensar, es probable que mejorando ese pesimismo al optimismo, ese diálogo interno mejore y por lo tanto ese autosabotaje que venía de no, a vos nadie te va a comprar, que tiene que ver con esto de ser pesimista, va a mutar a algo positivo y entonces ahí sí va a ser más fácil empezar a tomar otro tipo de decisiones. Lo otro que va a condicionar la decisión que estás tomando es la motivación. ¿Para qué estás tomando la decisión que estás tomando? ¿Vos querés renunciar a tu trabajo para obtener más dinero? ¿Para obtener más tiempo? ¿Para dedicarte a tu propósito? ¿Para estar más tiempo en tu casa? ¿Para sacarte de encima a un jefe nefasto? ¿Para qué querés renunciar? Todas las razones son válidas, son todos motivos diferentes. Ahora, hay 2 razones que abarcan todas las razones. O vos renunciás por un problema de seguridad, o vos renunciás por un problema de calidad. Si vos tenés un problema de seguridad,
que es un problema de seguridad. Si nos vamos a las necesidades básicas de Maslow, nos encontramos con los primeros estadios, con los primeros niveles. Y esos son necesidades básicas fisiológicas que tienen que ver con el alimento, con el dormir, con los ingresos, por ejemplo, para poder solventar todo esto, y con la seguridad. Si vos te sentís en un ambiente amenazante, probablemente quieras renunciar. Pero el problema que hay detrás es un problema de seguridad. Ahora, cuando las razones para dejar la relación de dependencia tienen que ver con calidad, y eso tiene que ver con el estilo de vida que vos querés, tiene que ver con desarrollar ese propósito que vos sentís adentro que realmente te mueve, entonces esas razones te van a permitir emprender lo que vos quieras. Las otras razones te van a permitir cambiar de trabajo. Entonces, si vos tenés un problema con tu jefe, podés cambiar de trabajo y no hace falta que emprendas, por ejemplo, no es necesario. Si vos querés tener más dinero, no es necesario que emprendas, podés directamente asesorarte con alguien que sepa de finanzas, un asesor financiero, un mentor financiero, alguien que invierta la plata por vos le das una plata, esa persona le invierte y vos generás intereses y entonces así tenés más dinero y no hace falta que renuncies. Esto es importante revisarlo porque esos motivos para renunciar son los que te van a mantener arriba del barco todo el tiempo. Cuando esos motivos empiezan a dudar, entonces es como si el barco tuviera un agujero, se empieza a hundir, vos te subís a la balsa y te volvés a tierra segura, que es donde estabas antes, porque te convences a vos mismo de que ese barco no era para vos. Entonces, para evitar todo esto, que es tiempo, es dinero, es energía, convivir con la frustración de la sensación de fracaso que trae y demás, es importante conocer las motivaciones. Y lo otro que va a condicionar la decisión que estoy tomando es cuál es mi estado de estrés y cuál es mi estado de bienestar. El nivel de estrés siempre está. Todos tenemos un nivel de estrés basal, que es el que nos hace levantarnos a la mañana, que es el que nos hace que ahora, por ejemplo, yo esté hablando con vos, y no necesariamente ese estrés tiene una connotación negativa ni es perjudicial para mí. Ahora, si ese estrés se vuelve intolerable, ese estrés se vuelve crónico, ese estrés supera todas las capacidades que yo tengo de resolver esa situación, me empieza a afectar en la salud física, mental y emocional. Si yo tengo un bienestar adecuado, equilibrado y constante, entonces ese estrés no va a escalar. Ahora, si yo tengo un bienestar emocional inestable, desequilibrado, y lo cierto es que yo siento apatía por todo, desgano, desmotivación, desinterés, ese estrés probablemente esté muy alto y entonces las decisiones que yo tome van a estar condicionadas por este nivel de estrés, bienestar que esté teniendo en el momento. Y además tenemos 3 condicionantes que meten todo esto en una bolsa mucho más grande y tiene que ver con qué es lo que nosotros traemos de fábrica que condiciona todo esto. La genética. La genética condiciona un montón de cosas que nosotros tenemos disponibles y que hacemos, y con eso mucho no podemos hacer. En principio, en primera instancia. Esta genética, por ejemplo, define el 50% de los rasgos de nuestra personalidad. Por lo tanto, el otro 50% sí hay mucho por hacer. ¿Con qué? Con la experiencia que nosotros vayamos creando y además con el ambiente, con la cultura, con la gente con la que nosotros nos rodeamos, con los que sí hablamos, con los que no hablamos. Todo eso complementa esa genética. Y tenemos que saber que la genética funciona como si fuera un tablero de luz con un montón de llaves térmicas. Entonces, como si estuvieras en una fábrica que tienen 50 llaves térmicas. La genética dice, esta llave se puede abrir o cerrar, levantar o bajar. Sí, no. Eso lo podés manejar vos con todo lo que hagas en el día a día. No son condicionantes que sí o sí te van a manejar la vida a ciegas. Todo lo que vos hagas puede activar o desactivar esas llaves térmicas según vos vayas construyendo ese bienestar emocional del que tanto hablamos y del que tanto vamos a seguir hablando, porque es la base para construir cualquier cosa sólida que querramos sostener en el tiempo.